Sí, doctora. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el tema que habíamos dejado la anterior semana pendiente, referente a las propiedades de la radiación electromagnética. Bien, entonces vamos a empezar con algunas características que habíamos visto en la anterior clase. Y nos referíamos a la radiación electromagnética, que constituía un elemento fundamental dentro de lo que nosotros veríamos posteriormente, que eran los distintos métodos, técnicas instrumentales, con el objetivo de conocer la concentración del analito presente en una muestra. Habíamos definido inicialmente que a la radiación electromagnética como una forma de energía que se propagaba en el espacio bajo la forma de ondas electromagnéticas que resultaban de una serie de oscilaciones conjuntas en un campo eléctrico y magnético, perpendiculares entre sí y también a la dirección de propagación. Resumiendo, si nosotros recordamos las propiedades principales de la radiación electromagnética, sabíamos que es una forma de energía transmitida en el espacio a grandes velocidades. Cuando hablamos de esa velocidad, que además es constante, nos estamos refiriendo a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. También sabemos que tiene un comportamiento sinusoidal y de partícula, y debemos referirnos a dos componentes fundamentales, el campo eléctrico y el campo magnético. Por otro lado, no requiere ningún medio de soporte para propagarse, y a diferencia de otro tipo de ondas, como es el caso del sonido, por ejemplo, y la característica fundamental, vuelvo a hacer hincapié, es que tiene un carácter o tiene una dualidad, es decir, tiene un comportamiento, como dice acá, de onda y de partícula. De tal manera que estas dos propiedades, estas dos características, a nosotros nos van a permitir llegar a comprender una serie de fenómenos, como por ejemplo, si hablamos de las interferencias, si hablamos de la difracción, y en el caso del comportamiento como partícula, tenemos pues un ejemplo en el caso del efecto fotoeléctrico. Igualmente, habíamos visto que había que tomar en cuenta por sus características ondulatorias a todos los parámetros ondulatorios que estaban relacionados con la radiación electromagnética desde un punto de vista ondulatorio. Vuelvo a repetir, y acá habíamos mencionado una serie de parámetros, como era la amplitud, como era el periodo, como era la frecuencia, como era la longitud de onda, la velocidad de propagación, el número de ondas y la intensidad. Cuando nosotros nos referíamos a la radiación electromagnética, hemos visto, o sea, siempre hemos tomado en cuenta aquella manifestación más frecuente, era la luz, y también podíamos tomar en cuenta al calor. Pero sabíamos que la radiación electromagnética no solamente comprendía estas dos manifestaciones, sino que habían otro tipo de manifestaciones que también eran de naturaleza electromagnética, como eran los rayos gamma, como eran los rayos X, como era la región del ultravioleta, la región del visible, el infrarrojo, la región de microondas y las ondas de radio. Cuando nosotros hablamos de la luz, por ejemplo, nos estamos fijando exclusivamente a la región del visible, porque asociamos a la descomposición de la luz en sus
sus distintos colores, sus distintas longitudes de onda para cada uno de estos colores. ¿Y por qué decimos que corresponde al visible? Porque es el ojo el que va a poder diferenciar cada una de estas longitudes de onda debidos a los distintos colores que van a formar parte del podríamos decir, de la descomposición de un haz de luz blanca. Ahora, cuando hablamos de la radiación electromagnética, también tenemos que relacionar con algunos fenómenos como ser la transmisión, como ser la reflexión, como ser la refracción, la difracción de la luz, porque estamos hablando de aquella manifestación de la radiación electromagnética más frecuente que era la luz. Y desde un punto de vista ya del comportamiento ondulatorio, también relacionábamos con aquellos, por ejemplo, fenómenos como la difracción, como las interferencias. Si hablábamos de las interferencias, necesariamente debíamos tomar en cuenta a la interferencia constructiva, a la interferencia destructiva y las características de cada una de ellas. Entonces, y si hablamos de la dispersión, tenemos que referirnos a la dispersión anómala, la dispersión normal y las características que esta podía y la relación, además, que podía tener con el índice de refracción. Bien, hemos hecho un ligero resumen de aquellas características, de aquellas propiedades ondulatorias de la radiación electromagnética. En una palabra, resumiendo en pocas palabras, diremos así, aunque la radiación electromagnética se va a propagar como onda, también va a interactuar con la materia. ¿Y cómo lo va a hacer al interactuar con la materia? Lo va a hacer de una forma como una partícula, como un fotón, de tal manera que así se demuestra, se constata el comportamiento dual que llegue a tener la radiación electromagnética. Ese comportamiento ondulatorio que hemos asociado con una serie de fenómenos y el comportamiento como partícula, que es lo que nos tocaría ver en este momento. Cuando hablamos entonces de las propiedades mecánico-cuánticas de la radiación electromagnética, nosotros inmediatamente vamos a asociar a lo que es el efecto fotoeléctrico. ¿Qué decimos o cómo definimos al efecto fotoeléctrico? Como ustedes podrán ver en la diapositiva, vamos a ver que tenemos un haz de luz, un haz de fotones, como hemos dicho al definirlos. Este haz de fotones, pueden fijarse, va a incidir sobre una placa, sobre una... ¿Dónde estamos acá? Un ratito esto para que podamos ver. Miren, tenemos un haz de luz, o sea, un haz de fotones. Estamos hablando, no se olviden, desde el comportamiento como partícula. Acá tenemos una superficie metálica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener ese haz de fotones, va a incidir en esta placa metálica y vamos a ver que aquí los electrones presentes van a removerse, van a agitarse, si vale el término, para finalmente van a poder ser liberados. Este fenómeno, o sea, vamos a ver que, como pueden ver, estos electrones liberados, solo vamos a poder comprender, solo vamos a poder explicar este fenómeno fotoeléctrico si los fotones van a contar o van a tener la energía suficiente, cosa que no podríamos considerarla, cosa que no podríamos llegar a comprender si nosotros tomamos en cuenta al haz de luz como una onda, con un comportamiento ondulatorio, con sus propiedades ondulatorias. Pero sí, este efecto fotoeléctrico lo llegamos a comprender plenamente
con ese comportamiento de la radiación electromagnética del haz de luz como un haz de fotones, como un haz de partículas que van a incidir sobre una superficie metálica. Vamos a ver que este principio también más adelante lo vamos a poder relacionar con el funcionamiento de algún componente de los instrumentos donde ya hay algo más de, diríamos, detalle en cuanto a las estructuras de las capas metálicas, etcétera, etcétera, y algunas propiedades que además deben cumplir. Bien, pasamos entonces a, una vez que nosotros hemos mencionado, nos hemos referido a este comportamiento como partícula, como haz de fotones, nosotros tenemos pues entonces que hablar, asociar a unos fenómenos, como es el caso de la absorción de la radiación electromagnética. Cuando nosotros hablamos del fenómeno de la absorción de radiación, ¿cuándo se presenta esta? La absorción de radiación electromagnética, nosotros la podemos definir como aquel proceso en que un material va a captar, va a absorber energía y como consecuencia va a haber un incremento, va a producirse un aumento de energía interna de la materia. Y esto va a poder manifestarse de distinta manera. Es decir, va a depender también del tipo de radiación. Entonces, primero podemos hablar o podemos relacionar con un aumento de la temperatura. Luego, este incremento, esta ganancia, si vale el término, de energía, va a producir una excitación electrónica. También podemos asociar a un fenómeno de ionización. También podemos relacionar con algún tipo de reacciones químicas y directamente tomar en cuenta, por otro lado, la emisión de luz. Entonces, la absorción, ese fenómeno que se origina cuando los fotones provenientes de la radiación electromagnética que tienen, esto es muy importante, la energía adecuada, la muestra, el analito, va a ser capaz de absorber la radiación. Entonces, ustedes están viendo acá en la gráfica donde nosotros tenemos al átomo, va a producirse la absorción de radiación. ¿Qué va a ocurrir? Acá vamos a tener como consecuencia, una vez que ha sido capaz de absorber una cantidad de energía adicional a la que tenía, va a dar lugar a que aquellos átomos que han ganado, que han incrementado su cantidad de energía, se van a convertir en átomos excitados que han pasado a niveles energéticos superiores, como podemos ver en esta parte. Van a pasar hacia energéticamente a niveles de energía superiores. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este estadio en el que el átomo excitado se encuentra, tiene un tiempo de duración demasiado corto, porque siempre la tendencia va a ser encontrarse en un estado, los electrones mantenerse en un estado de reposo, o sea, libres de, o sea, tienen que estar relajados, como se dice. Entonces, estos átomos excitados, esta etapa, mejor diremos así, donde el átomo está excitado, ha pasado a niveles, los electrones han pasado a niveles energéticos superiores, tiene un tiempo de duración demasiado corto. ¿Y cuál es el objetivo ahora? ¿Cuál es la finalidad? Volver y recuperar su estado fundamental. Entonces, para retornar a su estado fundamental, tiene que producirse un efecto contrario a la excitación,
que nosotros lo vamos a conocer o lo vamos a denominar como un proceso de relajación. Eso ocurre cuando nosotros estamos hablando de la absorción de radiación, de aquella etapa donde el analito a nivel de sus átomos, a nivel de sus electrones, va a llegar va a ganar una cantidad adicional, va a obtener una cantidad adicional de energía y necesariamente esto va a producir un estado de excitación que tiene un tiempo de duración demasiado corto y necesariamente debe volver a su estado fundamental. Ahora, además es importante recordar que los fotones de la radiación han tenido que contar con la cantidad de energía adecuada para que la muestra los absorba. Entonces, estos estadios que son demasiado cortos hacen que los electrones se deshagan de esa cantidad adicional de energía que habían ganado al absorber. Y entonces existen distintos mecanismos, distintas formas por las cuales el analito va a volver a través de sus componentes a su estado fundamental. Entonces, hemos hablado que debemos contar con los procesos de relajación. Y cuando hablamos de los procesos de relajación que van a permitir volver nuevamente al estado fundamental, vamos a ver que tomamos en cuenta dos procesos de relajación. Uno que va a ser la relajación radiante y por otro lado vamos a tener la relajación no radiante. ¿En qué se caracteriza cada uno? Un proceso de relajación radiante, ojo, primero, proceso de relajación, ¿qué quiere decir? Tiene que eliminar de alguna manera esa cantidad de energía adicional que había ganado. Entonces, en este proceso de relajación, tenemos que mencionar aquí que vamos a considerar a los procesos de emisión. Y dentro de los procesos de emisión, nosotros consideramos tanto a la fluorescencia como a la fosforescencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos hablando exclusivamente del fenómeno de la emisión? Esa radiación electromagnética que se originó cuando las partículas excitadas van a relajarse, van a pasar a niveles energéticos inferiores y como consecuencia van a ceder esa cantidad adicional, ese exceso de energía, la van a eliminar a través de una emisión de fotones. Y cabe recalcar acá que para que se produzca este proceso de relajación, necesariamente tenemos que contar con una partícula, con un átomo, con un analito previamente excitado. Y nosotros, en el caso actual que estamos recordando o estamos revisando, estamos hablando de cómo han sido excitados, cuál es el origen de esa excitación del analito, ha sido a través del fenómeno de la absorción de radiación. Han absorbido una cantidad adicional de energía que los ha llevado a un estado de excitación porque se ha incrementado la cantidad de energía y existe la necesidad de volver al estado fundamental porque estos estadios son de un tiempo de duración extremadamente corto, entonces deben retornar. ¿Y qué es lo que hace? El analito aprovecha, podríamos decir, de emitir
una forma de energía, va a poder, como se dice, eliminar esta cantidad de energía adicional que había ganado, y nosotros también vamos a utilizar, vamos a poder emplear ese hecho de emitir un cierto tipo de radiación. Por eso decimos que van a existir técnicas, van a existir métodos que se van a basar en el proceso de emisión. Es decir, que la radiación electromagnética que se ha originado cuando los electrones que han sido excitados van a relajarse, al relajarse van a pasar a niveles energéticos de menor energía, cediendo su exceso de energía como fotones. Ahora, dentro de estos procesos de emisión, nosotros necesariamente tenemos que considerar dos tipos de emisión o dos tipos de relajación. Los métodos que van a dar lugar a la fluorescencia y a la fosforescencia. Es decir, cuando se absorbe la energía, cuando un átomo que ha absorbido la energía o una molécula o hablaremos de la materia, en otras palabras, ha ganado esa cantidad de energía, va a tener un tiempo de estadía demasiado corto y va a volver por los procesos de relajación. Vamos a tener una relajación radiante donde consideramos a la emisión y vamos a considerar acá a dos fenómenos más conocidos como la fluorescencia y la fosforescencia. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Ambos procesos son de emisión, como hemos mencionado. Muy importante cuando hablamos de los métodos, porque acá tanto átomos y moléculas han sido excitados a través de la absorción. La emisión que acabamos de describir, la emisión radiante, se produce cuando estas especies excitadas llegan a su estado fundamental, y necesariamente nosotros tomamos en cuenta al fenómeno de la fluorescencia, que se caracteriza por ser bastante rápida y tiene un tiempo de duración de 10 a la menos 5 segundos. Mientras que la fosforescencia tiene lugar en periodos de mayor tiempo, mayores diremos a 10 a la menos 5 segundos. Ambos fenómenos son observados mejor cuando se toma en cuenta un ángulo de 90 grados del haz de excitación. Ahora, nosotros a partir de estos dos fenómenos, como ser la fluorescencia y la fosforescencia, nosotros, si nos referimos al primer caso de la fluorescencia a ver, un ratito, aquí hablamos de la fluorescencia, que hemos dicho que la diferencia fundamental entre la fluorescencia y la fosforescencia va a ser, pues, que ambos obviamente son procesos luminosos. Hay una emisión de luz, perfecto. Entonces, ¿y en qué se diferencian? En el tiempo de duración. En el primer caso, en el de la fluorescencia, tenemos un tiempo de duración que va a ser menor a 10 a la menos 5 segundos. Inclusive se puede considerar hasta menos 9 segundos. Y en el segundo caso de la fosforescencia se utiliza pues un tiempo que va a ser ya no va a ser este fenómeno se va a llevar a cabo con bastante rapidez, sino toma en cuenta tiempos mayores en que tarden, o sea, tomarán tiempos mayores para emitir la luz y que dure todo el proceso que involucra este fenómeno. Entonces,
Ahora, cuando nos referimos netamente a la fluorescencia, tenemos dos tipos de fluorescencia. Una va a ser la fluorescencia de resonancia y otra va a ser la fluorescencia no resonante. Para comprender esto, tenemos que recordar que para que exista la fluorescencia debemos asociar inmediatamente el concepto de la emisión. Y para que se produzca la emisión de radiación, a su vez tenemos que considerar dos rayos. Una radiación que ha sido capaz de excitar al analito para que éste posteriormente pueda emitir una señal. Entonces, estamos contando con una radiación que va a excitar, y otra que va a ser capaces de emitir. En el caso de la fluorescencia de resonancia, nosotros nos estamos refiriendo a que la radiación, que es la radiación emitida y la radiación empleada, usada para la excitación, tienen o son de la misma frecuencia. Entonces, este fenómeno generalmente se va a presentar en aquellos casos donde existan átomos que se encuentren en estado gaseoso. Y por otro lado, vamos a tener que nombrar también a la fluorescencia no resonante. En este caso de la fluorescencia no resonante, que está producida por la irradiación de moléculas que pueden estar en estado gaseoso, nosotros podemos manifestar que la radiación se va a diremos así, la radiación existente entre la radiación que produzca la excitación y la radiación emitida, va a haber una diferencia. Vamos a ver que la radiación emitida posee una frecuencia menor o una longitud mayor que la radiación que ha excitado para que se origine la fluorescencia. A esta situación, a estas características o estas diferencias entre la radiación excitadora y la radiación emitida y que tengan esta diferencia a nivel de su frecuencia o de su longitud de onda, como acabamos de mencionar, se la conoce como el desplazamiento de Stokes, que aquí ustedes pueden ver. Entonces, eso cuando nosotros estamos hablando del proceso de relajación radiante, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Estamos acá, el proceso de relajación radiante. Pero también debemos tomar en cuenta a la relajación conocida como relajación no radiante. Aquí no va a haber una emisión de un haz de luz, no va a haber un fenómeno fluorescente, no vamos a encontrar una radiación fosforescente que varíen con el tiempo, etcétera, etcétera. No, en esta relajación que va a permitir de igual manera retornar a su estado fundamental al átomo, al electrón, etcétera, nosotros tenemos que referirnos a las pérdidas de energía a través de una serie de etapas cortas. La energía de excitación se va a convertir en energía cinética al colisionar unas con otras las moléculas y como consecuencia va a producirse un aumento de temperatura del sistema. Se va a incrementar la temperatura del sistema. Como verán acá, se cumple el nombre que dice no radiante, sino aquí ha habido más bien un incremento de temperatura en todo el medio. ¿Qué ocurre? La cantidad adicional de energía que se ha ido a ganar no ha sido emitida. Aquí se ha transformado, podríamos decir, esa energía de excitación se ha convertido en energía
cinética. Eso caracteriza entonces al proceso de relajación no radiante. Bien, ahora también tenemos que referirnos, aquí tenemos el caso del proceso de excitación, los procesos de emisión que toman en cuenta la fluorescencia y la fosforescencia, donde la única diferencia es el tiempo. Acá igualmente tenemos y hablamos sobre el fenómeno de la fluorescencia, donde es resonante y no resonante. Hemos mencionado entonces resonante cuando tiene la misma frecuencia para ambos tipos de radiaciones, aquella excitadora y también la que llega a emitirse. Y la no resonante es la que se presenta, si bien es con menor frecuencia, pero está igualmente presente. Vamos a ver que tiene una menor frecuencia que la radiación excitadora, esta cuando nos referimos a la fluorescencia no resonante. Bien, ahora nos vamos a referir a lo que es la radiación térmica o la radiación de cuerpo negro. ¿A qué se refiere este tipo de radiación o cuándo se presenta este tipo de radiación térmica? Este tipo de radiación térmica nosotros la podemos explicar a través de que la luz emitida por el calentamiento de los objetos va a ir desde el calor, o digamos, rojo en un inicio hasta el blanco, ¿no? Dependiendo la temperatura a la que lleguen. Entonces, a esto se denomina la radiación de cuerpo negro. La dependencia con la temperatura de la red es lo más importante cuando nosotros nos referimos a la radiación de un cuerpo negro. Es decir, a medida que aumenta la temperatura del atomizador, aumenta la contribución de la radiación dentro lo que es o para lo que va a ser el cuerpo negro. Entonces, este proceso de radiación, o sea, este otro método que nosotros tenemos que mencionar y la conocemos como radiación térmica, nosotros podríamos definirla como una radiación continua que se presenta, que se genera cuando se calientan los sólidos hasta la incandescencia. En estos métodos, lo importante es la temperatura que alcance la superficie emisora. Va a ser mucho más importante que tomar en cuenta la naturaleza del compuesto que sea o que se utilice para este fin. Entonces, ¿cómo se forma o por qué llamamos esta radiación de cuerpo negro? Es que se debe a una serie de oscilaciones atómicas, oscilaciones moleculares que obviamente van a ser excitadas y posteriormente van a originar o van a dar lugar a una serie de instrumentos que utilizan sólidos calentados para producir distintos tipos de radiación, como por ejemplo en el caso del infrarrojo, o podemos tomar en cuenta alguna otra región. Podríamos resumirlo hablando de una transferencia de calor a través o por medio de la radiación electromagnética. Ahora, algo más que nos estamos olvidando en esta parte, ¿dónde está? De los métodos relacionados, es mencionar lo siguiente. Hemos visto que para el fenómeno de la emisión es totalmente importante contar, ¿no es cierto?, con una
con un analito, hablaremos así de manera general, con un analito excitado. Y nosotros hasta este momento nos hemos referido a que cómo vamos a encontrar, cómo vamos a lograr que un átomo, una molécula lleguen a excitarse cuando absorban, cuando ganen la determinada cantidad de energía. Estamos asociando nosotros directamente, pero tenemos que recordar que no es la única forma, diremos así, para que se produzca la excitación. La excitación la vamos a poder lograr fuera de la absorción por otras formas. La excitación puede ocurrir por bombardeo con electrones, por exposición a la chispa de corriente alterna, a través de un tratamiento térmico, y obviamente también tenemos que considerar a la absorción. Entonces, es bueno que tengamos bien clara que la idea de que la excitación no solamente se debe a la absorción de radiación electromagnética, sino tenemos que hablar de fenómenos como el bombardeo con electrones, la exposición a la chispa de corriente alterna, o finalmente hablar de un tratamiento térmico en arco o también utilizando la llama. Esos son, diríamos, mecanismos que igualmente van a lograr, o a través de los cuales vamos a conseguir lograr excitar a la materia, excitar al analito, excitar a la molécula o al átomo o a sus respectivos electrones, como hemos mencionado. Bien, de esta manera nosotros vamos a terminar nuestro tema y pasaríamos a un siguiente tema que se refiere al... ya hablaríamos de los componentes de los equipos dentro de lo que se va a utilizar para los distintos métodos que vayamos a utilizar. Entonces, veremos esto un ratito. Ojalá podamos adelantar. Propiedades de la red. Pueden observar, jóvenes. Ya. Pasamos entonces a ver, este es nuestro siguiente tema. Vamos a ver una partecita nada más que se refiere a los instrumentos empleados en espectroscopía óptica. Ya posteriormente nos vamos a referir a cada uno de los componentes que vayamos a encontrar y vamos a llegar a justificar por qué hablamos de espectroscopía, por qué hablamos de óptica, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro tema va a tomar en cuenta una ligera introducción. Vamos a ver a los instrumentos empleados en espectroscopía. Vamos a ver que los componentes de los instrumentos que se utilicen dentro de este campo, vamos a clasificarlos como a las fuentes de radiación, vamos a contar con los selectores de longitud de onda, vamos a tener recipientes a que contengan la muestra, vamos a hablar de los detectores y finalmente tenemos que tomar en cuenta a los medidores. Entonces, vamos a empezar
con una ligera introducción y vamos a referirnos a lo que ya habíamos visto tal vez en algún otro tema anteriormente, y decíamos que aquellos métodos instrumentales que nosotros empleemos para la cuantificación, para encontrar la información que nos proporcione sobre la cantidad de un determinado analito presente en una muestra, utilizan o funcionan, como se dice, dentro tres regiones del espectro electromagnético. Nosotros habíamos visto en el anterior tema que el espectro electromagnético, si bien tenían aspectos comunes, como ser la propiedad de tener características ondulatorias, de partícula, eran formas de energía, pero para nosotros, de todas estas regiones que hemos nombrado, que hemos visto dónde se originan, dónde actúan, eran tres las que nos interesan, o son tres las de interés dentro de lo que va a ser la aplicación de las técnicas que vamos a ir desarrollando en nuestra materia. Y esas tres regiones van a ser la región del ultravioleta, la región del visible y una pequeñísima porción, fracción, diremos así, de la región del cercano infrarrojo. Entonces, ¿qué característica tienen generalmente la región del ultravioleta y del visible? Que vamos a tener la energía a través de llega hacia los electrones externos o de valencia. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a utilizar, vamos a ver que existen componentes que son muy parecidos, pero en ningún momento van a ser los mismos componentes. Por eso decimos que son componentes parecidos, pero no iguales. Y dentro de los equipos que nosotros vayamos a tomar en cuenta, vamos a tener a los espectrofotómetros, vamos a tener a los fotómetros que están relacionados con los fenómenos de absorción, con los fenómenos de emisión y tomando en cuenta la fluorescencia. Entonces, estos tres fenómenos van a originar a métodos que nos van a permitir determinar, calcular, llegar a encontrar, en otras palabras, la concentración de un analito presente en una muestra. Acá tenemos entonces unos esquemas, unos diagramas de los componentes que vamos a encontrar en los equipos que estén, como se dice, empleados, que se los pueda emplear en el caso, por ejemplo, de los fenómenos que son tres. En primer lugar, vamos a tener a la absorción, luego vamos a hablar de la emisión y luego vamos a referirnos a la fluorescencia. Entonces, nosotros acá en esta primera instancia tomamos en cuenta a 5 componentes y vamos a tener una fuente de radiación. Vamos a contar con un selector de longitud de onda, vamos a tener un recipiente que contenga a la muestra, que va a ser el analito, vamos a tener un detector y luego vamos a tomar en cuenta al procesador de señal y que además incluye al dispositivo o al sistema de lectura. Si ustedes se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Pasamos al segundo, o diríamos, esquema, donde vamos a encontrar acá a un equipo donde el fenómeno por el que vamos a realizar la determinación va a ser el fenómeno de la emisión. Anteriormente hemos hablado de la absorción. Entonces, acá tenemos que considerar dos aspectos importantes. Nosotros teníamos aquí
una fuente de radiación, ¿se acuerdan? A partir de esta fuente de radiación se va a emitir una señal. Esa señal, esa señal va a estar conformada por una serie de longitudes de onda. Va a existir un componente acá que va a ser capaz de seleccionar, por eso dice selector de longitud de onda. Puede ser de distintos modelos, etcétera, etcétera. Entonces, va a elegir aquella longitud de onda óptima. ¿Cuál va a ser esa longitud de onda óptima? Aquella que interactúe con el analito de mejor manera. ¿Y dónde está el analito? El analito está en un recipiente, está en una cubeta que podrá tener distinta forma, etcétera, etcétera, y obviamente tendrá que cumplir con ciertas condiciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se ha elegido, se ha escogido la radiación que va a ir a interactuar, obviamente va a tener una determinada longitud de onda y esta, cuando atraviese el material en el que se encuentra el analito, acá, al pasar, se va a llevar a cabo la interacción. ¿Y cuál es el tipo de interacción? La interacción que se va a llevar a cabo va a ser la absorción. ¿Qué quiere decir? Cuando pase la radiación, atraviese la cubeta, el recipiente, en este paso, en este recorrido, se va a llevar la absorción. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una señal proveniente de dónde? De esa interacción. Esa señal yo como operador no la comprendo, no la entiendo, no la diferencio, pero sí aquí voy a tener un componente que sí lo va a hacer y va a ser el detector. Y cuando hablamos de los detectores tenemos que hablar de una serie de elementos que pueden actuar como detector. Entonces, ¿cuál va a ser el paso del detector o del transductor de entrada que nosotros habíamos hablado anteriormente en otro tema? Va a ser este detector, va a hacer que esta señal proveniente de la interacción de la radiación con el analito llegue acá y se convierta, se transforme en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica va a pasar a lo que va a ser el procesador de señal. Acá se va a adecuar, se va a modificar, se va a filtrar, etcétera, etcétera, a esa señal y de tal manera que va a llegar, por eso se dice es el procesador de señal, el que procesa la señal y va a salir a través de un sistema de lectura. ¿Cuál ha sido el fenómeno aquí por el que nos ha permitido obtener esta información? Ha sido pues la absorción. ¿Dónde se ha llevado a cabo la absorción? Cuando han interactuado la radiación con el analito que estaba presente en este recipiente. Estos son los componentes que nosotros vamos a encontrar cuando hablemos de los equipos donde el principio por el que obtengamos la información sea la absorción. En este caso, en el segundo caso, nosotros vamos a hablar de una fuente, pero esta fuente no va a ser una fuente de radiación como en este caso. Aquí la vamos a denominar como una fuente excitadora. No se olviden que hemos hablado que nosotros podemos también tomar en cuenta, podemos aprovechar aquel momento en que el analito es capaz de emitir una señal. Pero para que sea capaz de emitir una señal, necesitamos que previamente sea excitado. Necesitamos que adicionalmente gane una cierta cantidad de energía. ¿Y dónde vamos a tener? Nosotros vamos a tener acá y esta fuente que va a ser la que le va a dar va a ser capaz de que el analito pueda excitarse, pueda incrementar su cantidad adicional de energía y esté listo para volver a su estado fundamental. Por eso decimos que acá está la fuente excitadora más
la muestra más el analito. Por lo tanto, el analito, es decir, la muestra, tiene que, el analito, vamos a hablar porque es lo que nos interesa es determinar al analito, ¿no es cierto? Va a interactuar con la fuente excitadora que puede ser la llama. Entonces acá se va a excitar y ustedes saben que estos espacios cuando el analito está excitado tiene un tiempo de duración extremadamente corto porque tiene que volver a su estado fundamental. Entonces se aprovecha que en estas circunstancias va a ser capaz de emitir una señal y esa señal va a pasar respectivamente hacia el selector de longitud de onda que dependerá, ya veremos posteriormente cuál se lo elige, qué tipo de selector de longitud de onda, va a pasar a un detector y finalmente al procesador de señal que incluye al sistema de lectura. Característica en este caso es que la fuente excitadora esté junto a la muestra. El selector de longitud de onda, ¿qué va a dejar pasar? Va a dejar pasar la señal emitida por el analito y va a dejar que va a sostener, va a evitar que pasen aquellas señales provenientes de la fuente excitadora, que no se, o sea, son aquellas señales que van a provenir de la fuente, de la llama, mejor dicho así, para que me entiendan. ¿Y quiénes van a lograr pasar para ser medidos? Las señales, la radiación que ha sido capaz de emitir el analito, porque el analito ha tenido que estar en contacto con una llama, si vale el término, y la llama va a tener pues sus distintas longitudes de onda. Entonces, esas son retenidas y ¿quiénes van a pasar? Las correspondientes al analito. Pasará a un detector, se transformará, llegará a un procesador de señal y a un sistema de lectura. Y en el tercer caso, nosotros estamos hablando del fenómeno o del principio de la fluorescencia. Ajá, aquí primero tenemos que pensar y recordar dos cosas. Fuera de que nosotros estamos frente a un proceso de, ¿cómo se dice?, de emisión, acá solamente nos van a servir aquellas señales que sean, diríamos, aquellas señales fluorescentes, no las emitidas normalmente, sino este nuestro método, que lo vamos a estudiar posteriormente, pero en este caso, en este croquis que tenemos de este tipo de equipo, nos interesa para la medición, aquellas que van a llegar al detector van a ser provenientes de aquellas señales, diremos así, para que ustedes entiendan, que tengan o que cumplan con el principio de la fluorescencia. Entonces, ahí, ¿qué es importante? La posición en la que se encuentren los respectivos componentes. Tenemos al analito con sus respectivos sus selectores de longitud de onda, hay un ángulo de 90 grados, tenemos la fuente y solo van a pasar hacia el detector aquellas señales que son las fluorescentes. El resto va a quedarse tanto en la parte del el selector de longitud de onda que va a llegar a la muestra, ¿no?, que va a dejar pasar solamente aquellas que van a llegar aquí, aquellas que nos sirvan, aquellas que podamos utilizar, aquellas que sean capaces de emitir una señal fluorescente. Y obviamente contamos con los mismos componentes como el selector de longitud de onda, el detector y el procesador de señal. Bien, vayamos a hablar, ¿qué hora tenemos? Algo más. Ahora hablaremos de los componentes de los instrumentos. Dentro de los componentes de los instrumentos vamos a tener a las fuentes de radiación, los selectores de longitud de onda, los recipientes para la muestra, los detectores y los medidores. Volveremos aquí para ubicarnos. La fuente de radiación, el selector de longitud de onda, el recipiente que contiene a la muestra, el detector y el dispositivo de lectura que contiene al procesador de señal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener acá
hablaremos primero de las fuentes de radiación. Estas fuentes de radiación deben tener ciertas condiciones y dentro de las condiciones de una fuente de radiación o dentro de los requisitos para ser considerados como fuentes de radiación, deben cumplir con que primero deben ser capaces de producir una señal que sea suficiente, que tenga la suficiente potencia. Esta potencia tiene que ser estable y tiene que ser constante. Entonces, antes de pasar, quiero que aquí explicarles esto. Tenemos el esquema donde contamos con la fuente de radiación. Esta fuente de radiación nos acabamos de mencionar que tiene que tener condiciones como ser la suficiente potencia y debe ser estable, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto cuando hemos hablado. Debe ser una señal que debe producir una potencia suficiente y debe ser estable y constante. ¿Por qué debe reunir esas condiciones? A ver, vamos a explicar. Aquí se va a generar, vamos a tener una fuente de radiación. Esta puede ser de diversa naturaleza. Entonces, esta fuente va a ser capaz de originar una serie de longitudes de onda, ¿sí? Ya vamos a ver los tipos de fuentes que pueden haber. Va a pasar a un segundo componente que va a ser el selector de longitud de onda. El selector de longitud de onda se va a caracterizar por elegir aquella longitud de onda que sea la adecuada, aquella longitud de onda que sea la óptima. Entonces, esa fuente que emitía varias señales, en este componente le van a decir un ratito, solo va a pasar esta señal con estas características, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa señal va a llegar al recipiente que contiene la muestra y en el paso a través de esta distancia, de este espesor, se va a llevar a cabo la absorción de radiación. Y lo que no haya sido absorbido aquí, se produce la absorción y vamos a pasar hacia un detector. En este detector, esta señal que viene de la interacción de la radiación con el analito, esa señal que ha sido absorbida, etcétera, etcétera, va a pasar hacia el detector. En el detector nuevamente va a transformarse, va a convertirse en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va a pasar al procesador de señal. En el procesador de señal, ¿qué va a ocurrir? Se irá eligiendo, se filtrará, se eliminará lo que no corresponde al analito, lo que no interesa, etcétera, etcétera. Podremos someter a una serie de situaciones donde estemos restringiendo a cualquier señal que no represente al analito, porque nosotros buscamos una señal que me dé exactamente la cantidad del analito presente en la muestra. Estamos cuantificando. Entonces, pueden ser diversos las situaciones que se lleven a cabo, que se desarrollen en el procesador de señal y finalmente llega al dispositivo de lectura. Como verán, son 1, 2, 3, 4 componentes por los cuales tiene que pasar la señal proveniente de la fuente de radiación. Por eso decimos, tiene que ser lo suficientemente potente y tiene que ser estable y constante, porque su recorrido, imagínense, es bastante largo hasta llegar al sistema de lectura. Y de igual manera en los dos casos posteriores que vienen. Bien. Luego tenemos entonces a las fuentes de radiación
que deben producir suficiente potencia, una potencia estable y constante. Ahora, después vamos a ver esto un ratito y vamos a ver a las fuentes de radiación. Estas fuentes de radiación pueden ser de tres tipos y van a ser las fuentes de radiación continuas, las fuentes de radiación de líneas y los rayos láser. Estos tres tipos de fuentes van a ser capaces de ser empleadas, usadas en estos equipos conocidos o fabricados para que nos proporcionen la información, realicen la medida empleando o utilizando como principio la absorción de radiación. Y también hemos mencionado en un principio del tema de que nosotros consideramos tres regiones: la región del ultravioleta, la región del infrarrojo y la región del la región del cercano infrarrojo, la región del visible y la región del ultravioleta. Las fuentes continuas, como su nombre dice, emiten una o varias longitudes de onda dentro de un amplio rango de longitudes de onda características. Para la región del ultravioleta podemos considerar a las lámparas de deuterio, a las lámparas de argón, xenón y mercurio. Para la región del visible exclusivamente utilizamos lámparas que estén construidas en base al filamento de tungsteno. Y podemos utilizar para el infrarrojo sólidos inertes calentados entre 1500 y 2000 grados Kelvin. Si nosotros utilizamos o nos referimos al empleo de fuentes de líneas, tenemos que señalar que se caracterizan, ¿por qué? Porque emiten solo algunas longitudes de onda o tomar en cuenta un número limitado, un número restringido de líneas espectrales. Casi son específicas para cada uno de las determinaciones. Se las considera a las lámparas de vapor de mercurio y de sodio, y también se las toma en cuenta a las lámparas de cátodo hueco y aquellas que sean de descarga sin electrodos. Y finalmente tenemos a los rayos láser, que se caracteriza los rayos láser por tratarse de radiaciones muy intensas y coherentes, y están basados en la emisión estimulada de radiación, de tal manera que deben tener tres características: la monocromaticidad, la coherencia y existe una emisión en dirección definida. Por lo tanto, nosotros podemos señalar que las fuentes de radiación van a ser elegidas. Primero, se las va a clasificar en tres tipos. En las fuentes de radiación continuas, que caracterizan a las fuentes de radiación continuas, que son aquellas que emiten varias longitudes de onda, que están dentro de un amplio rango de longitudes de onda. A ver, un ejemplo. Estamos hablando de aquellas lámparas que van a ser capaces de emitir longitudes de onda comprendidas en la región del visible. Estoy hablando de 490, 500, 550. Esa es una fuente de radiación continua. Eso me permite utilizar para varias determinaciones donde me digan, usted hace la determinación a esta longitud de onda. Por eso es una fuente de radiación continua. Pero si yo hablo de la región de unas fuentes de líneas, dicen, ojo, emiten solo alguna longitud de onda o un número muy limitado. Por eso decimos que casi son específicos para cada determinación. Y en última instancia, se pueden considerar como fuentes de radiación a los rayos láser, donde estos tienen que guardar las características respectivas de ser altamente monocromáticos, tienen que tener coherencia y la emisión es en dirección definida. Los rayos láser están basados en la emisión estimulada de
radiación. Y la característica fundamental de estos rayos, que se trata de una radiación altamente intensa y coherente. Vamos a quedar acá para continuar la próxima clase con con la descripción de todo el resto de los componentes que nos faltarían. Que tengan un buen resto de la tarde, jóvenes. Hasta luego.